De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 9. La cita. La cita es un recurso usado para referir formas tipográficas o fonéticas mediante la exhibición de muestras, esto es, inscripciones o emisiones que tienen esas formas. Esta caracterización es amplia y vaga, lo suficientemente amplia como para incluir no solo las comillas escritas y las frases dichas como «y yo cito», sino también las citas a dedo blandiente que a menudo usan los filósofos condenados a leer en voz alta lo que han escrito, y lo suficientemente vaga como para dejar abierta la cuestión de si las palabras que dieron comienzo a esta oración, esta caracterización, muestran una forma de cita. En la cita, el lenguaje no solo se vuelve hacia sí mismo, sino que lo hace palabra por palabra y expresión por expresión. Y este giro reflexivo es inseparable de la conveniencia y aplicabilidad universal del recurso. Con esto ya tenemos lo suficiente como para llamar la atención del filósofo del lenguaje, pero discernimos también conexiones con otras áreas de interés como oraciones acerca de actitudes preposicionales, ejecutores explícitos y teorías de ilustración de la referencia. Si los problemas que genera la cita parecen triviales por comparación, podemos saludar el hallazgo de una entrada franca a este laberinto. Cuando fui iniciado en los misterios de la lógica y la semántica, se presentaba usualmente la cita como un recurso algo sombrío, y la presentación se acompañaba de un severo sermón sobre el pecado de confundir el uso y la mención de expresiones. La conexión entre la cita por una parte y la distinción uso-mención por la otra es obvia, pues una expresión que sería usada si una de sus instancias particulares apareciera en un contexto normal es mencionada si una de sus instancias particulares aparece entre comillas, o alguna indicación similar de la cita. La invitación al pecado se observa tal vez en la facilidad con que las comillas pueden pasar desapercibidas u omitirse. Pero otras críticas más profundas de la cita pintan un cuadro más grave. Así, Tarski, en The Concept of Truth in Formalized Languages, examina las posibilidades de una teoría articulada de las comillas y decide que uno se ve rápidamente desviado hacia absurdos, ambigüedades y contradicciones. Quine escribe en Mathematical Logic, un uso escrupuloso de las comillas es la principal medida práctica para evitar confundir los objetos con sus nombres. Pero luego agrega que la cita tiene cierta característica anómala que requiere especial cautela. Desde el punto de vista del análisis lógico, cada cita completa debe entenderse como una única palabra o signo, cuyas partes no cuentan más que los serif o las sílabas. Una cita no es una descripción, sino un jeroglífico. Designa a su objeto no solo describiéndolo en términos de otros objetos, sino también ilustrándolo. El significado del todo no depende de los significados de las palabras constituyentes. Y Church, mientras elogia a Frege por su cuidadoso empleo de la cita para no caer en equivocaciones, declara evitar la cita por ser confusa, torpe en la práctica y expuesta a desafortunados abusos y malinterpretaciones. Hay más de un atisbo, entonces, acerca de algo oscuro o confuso en torno de la cita. Pero esto no puede ser cierto. No hay nada de malo en el recurso mismo. Inadecuadas y confusas son nuestras teorías acerca de su funcionamiento. Se dice a menudo que en la cita, las expresiones citadas son mencionadas y no usadas. La primera parte de esta afirmación es relativamente clara. La segunda parte, la que dice que las expresiones citadas no son usadas, parece sospechosa. ¿Por qué la incorporación a una cita no es un uso de una expresión? Una respuesta admisible sería que, por supuesto, en algún sentido el material citado se usa, pero su uso en la cita no se relaciona con su significado en el lenguaje. Luego, el material citado no se usa como una pieza del lenguaje. Esta respuesta puede no satisfacer por completo nuestras dudas. Para empezar, están los casos problemáticos en los que es conveniente tanto usar como mencionar la misma expresión, diciendo o inscribiendo una única instancia particular de la expresión. Una vez resolví adoptar una forma coherente de emplear la cita en mis escritos profesionales. Mi plan consistía en usar comillas simples, cuando quería referir una expresión que contenía una instancia particular de sí misma,
y comillas dobles cuando quería usar la expresión con su significado usual, indicando al mismo tiempo que la palabra era extraña o especial. Citas de alarma. Siento vergüenza al admitir que luché con esta fórmula absurda e inmanejable durante un par de años hasta que pude percatarme de que la segunda categoría contenía las semillas de su propia destrucción. Consideremos, por ejemplo, un pasaje anterior de este trabajo en el que digo más o menos. Quine dice que la cita tiene cierta característica anómala. Las palabras citadas se usan o se mencionan. Obviamente se mencionan, dado que las palabras son de Quine y yo quiero resaltar este hecho. Pero igualmente obvio es el hecho de que las palabras son usadas. Si no lo fueran, lo que sigue a la palabra cita sería un término singular. Y esto no puede ocurrir si he producido una oración gramática. Tampoco resulta fácil modificar mis palabras de manera de resolver la dificultad. Por ejemplo, no basta con escribir Quine usó las palabras. Tiene cierta característica anómala para la cita. Pues ello deja pendiente lo que él quiso significar con esas palabras. He aquí otro caso mixto de uso y mención que no resulta fácil de discriminar. Dhaulagiri está próximo a Annapurna, la montaña cuya conquista Maurice Herzog describió en su libro del mismo nombre. La última frase, del mismo nombre, no puede significar del mismo nombre que la montaña, pues la montaña tiene muchos nombres. Más bien significa del mismo nombre de la montaña empleada antes en la oración. Llamaría a esto un caso genuino de cita, pues la oración refiere a una expresión mediante la exhibición de una instancia particular de dicha expresión, pues es un caso que se las arregla sin comillas. O consideremos este caso. Las reglas de Clautin y de Dragov son aplicables en este orden. Si dejamos momentáneamente de lado estos últimos ejemplos por considerarlos patológicos y tal vez curables, hay una manera, hoy estándar, de respaldar la idea de que en la cita el material citado no se usa. Es la interpretación de la cita que Tarski propone como la única defendible. Según ella, una cita, consistente en una expresión franqueada por comillas, es como una única palabra y debe considerarse lógicamente simple. Las letras y espacios dentro del material citado se ven como accidentes en el deletreo de una palabra más larga y por lo tanto carecen de significado en forma aislada. El nombre de una comilla es así, dice Tarski, como el nombre propio de mi hombre. Llamaré a esto la teoría del nombre propio de la cita. Church atribuye la misma idea, o al menos un método con las mismas consecuencias a Frege. Escribe Church. Frege introdujo el recurso de indicar sistemáticamente la autonomía mediante comillas, y en sus publicaciones ulteriores, si bien no en Brechenschrift, las palabras y los símbolos usados autónomamente están encerrados entre comillas simples en todos los casos. Esto tiene por efecto que la palabra encerrada entre comillas simples sea tratada como una palabra diferente de la palabra entre comillas, como si las comillas fueran dos letras más en el deletreo de la palabra. Y de este modo se limita el equívoco mediante la provisión de dos palabras diferentes para corresponder a los significados diferentes. A menos que yo esté en un error, este párrafo exhibe una confusión común. Pues, ¿qué expresión es aquella, de acuerdo con el punto de vista que Church atribuye a Frege, que refiere la palabra de la cual una instancia particular aparece dentro de las comillas? ¿Es ella esa misma palabra, dado el contexto, o la cita como un todo? Church dice que ambas, aunque no pueden ser idénticas. La palabra misma, dado que una expresión entre comillas tiene un significado distinto de su significado usual, está tratada como una palabra diferente, la cual se usa autónomamente. La cita como un todo, dado que las comillas son parte del deletreo. Quine ha promovido repetidamente y en términos muy coloridos la idea de la cita como término singular inestructurado. No solo niega, como ya hemos visto, que las citas sean descripciones, sino que también afirma que las letras dentro de las comillas en una cita se presentan allí como un mero fragmento de un nombre más largo que contiene, además de este fragmento, las dos comillas. El mérito de esta aproximación a la cita
está en el énfasis que pone en el hecho de que la referencia de una cita no puede interpretarse como debida, al menos en alguna forma normal, a la referencia de las expresiones presentes entre las comillas. Pero me parece que, como explicación del funcionamiento de la cita en el lenguaje natural, la aproximación es extremadamente deficiente. Si las citas son términos singulares sin estructura, entonces la categoría de los nombres comilla no encierra más significatividad que la categoría de los nombres que comienzan y terminan con la letra A. Atlanta, Alabama, Alta, Atena, etc. Bajo este punto de vista, no hay ninguna relación, más allá de un accidente de deletreo, entre una expresión y el nombre comilla de esa expresión. Si aceptamos esta teoría, nada se perdería si sustituyéramos cada nombre comilla por algún nombre no relacionado, pues esta es la característica de los nombres propios. Y así no queda ningún rastro, por cuanto respecta a esta teoría de la cita, de las reglas informales que gobiernan la cita y que parecen tan claras. Que si uno quiere formar un nombre comilla de una expresión, tiene que flanquear dicha expresión con comillas. Y que un nombre comilla refiere su interior, según palabras de Quine. Nada queda de la noción intuitivamente atractiva de que una cita en cierto modo ilustra de qué trata. Estas objeciones son suficientes en sí mismas para despertar dudas respecto de la afirmación de Tarski de que esta interpretación de la cita es la más natural y está en completo acuerdo con la forma acostumbrada de usar las comillas. Pero hay otra objeción que yo considero decisiva, cual es que en base a esta teoría no podemos dar una explicación satisfactoria de las condiciones bajo las cuales una oración arbitraria que contiene una cita es verdadera. En una teoría adecuada, se interpreta que cada oración debe ser verdad o falsedad a la forma en que se la construyó a partir de una cantidad finita de partes mediante la repetida aplicación de un número finito de modos de combinación. Hay, por supuesto, un número finito de nombres comilla, puesto que cada expresión tiene su propio nombre comilla y hay un número infinito de expresiones. Pero en la teoría de la cita que estamos considerando, los nombres comilla no tienen estructura significativa. De ahí que una teoría de la verdad no podría abarcar en general a las oraciones que contienen citas. Debemos rechazar la interpretación de la cita como un nombre propio si es que queremos una teoría satisfactoria para un lenguaje que contiene citas. Me referiré ahora a una teoría de la cita muy diferente, que podría ser llamada teoría pictórica de la cita. De acuerdo con este punto de vista, no es la cita toda, esto es, la expresión nombrada más las comillas, lo que refiere la expresión, sino más bien la expresión misma. El papel de las comillas es indicar cómo debemos considerar la expresión en su interior. Las comillas constituyen un medio ambiente lingüístico dentro del cual las expresiones hacen algo especial. Este fue tal vez el punto de vista de Reichenbach, quien dijo que las comillas transforman un signo en un nombre de ese signo. Quine también sugiere esta comilla cuando escribe que una cita designa su objeto ilustrándolo. Pues naturalmente, solo del interior de una cita podría decirse que es como la expresión referida. Las comillas no están en la ilustración, son su marco. Y Church, en el pasaje antes discutido, también juega con la noción de que en la teoría de Frege, una palabra encerrada entre las comillas simples será tratada como una palabra diferente, en cuanto es usada autónomamente, es decir, para nombrarse a sí misma. Debería admitirse que los tres autores recién mencionados vacilan en los pasajes aludidos entre la teoría del nombre propio de la cita y la teoría pictórica. Pero esas teorías son claramente distintas. Y si tenemos en mente las deficiencias de la teoría del nombre propio, nos vemos en el deber de considerar a la teoría pictórica por sus propios méritos. A primera vista promete dos ventajas. Atribuye alguna estructura a las citas, dado que las entiende compuestas por las comillas que determinan la escena para interpretar su contenido, y por el material citado. E insinúa, en su apelación a la relación de ilustración, una teoría de condiciones de explotar nuestra comprensión intuitiva de la forma en que opera la cita. Estas ventajas aparentes se esfuman al examinarlas. La dificultad es esta.
Lo que se busca es una explicación de la forma en que la cita nos permite referir expresiones mediante su ilustración. Pero en la presente teoría, las comillas crean un contexto en el cual las expresiones se refieren a sí mismas. Entonces, ¿cómo se caracteriza la ilustración en esta teoría? Si una expresión dentro de comillas se refiere a sí misma, el hecho de que ella también se ilustre a sí misma es simplemente una irrelevancia colateral. ¿Prestaría alguna ayuda agregar que las comillas crean un contexto en el cual interpretamos su contenido como una ilustración de lo que se refiere? De ningún modo. Esto es meramente una manera tendenciosa de decir que la expresión se refiere a sí misma. En breve, una vez que se asigna al contenido de la cita un rol lingüístico normal, el hecho de que pueda parecerse a algo no tiene más significatividad para la semántica que la onomatopeya o que el hecho de que la palabra polisilábica sea polisilábica. Se nos podría escapar otro punto importante. La relación de ilustración entre un objeto y sí mismo es apenas interesante, y la teoría, tal como la estamos interpretando, trata vanamente de llegar a algo con esta insulsa idea. Pero la ilustración más interesante que percibimos en la cita no se da entre expresión y expresión. Lo que nos permite en la cita referir cierta expresión, que podemos tomar por una forma abstracta, es el hecho de que tenemos delante de nosotros en la página o en el aire algo que tiene esa forma, una instancia particular, escrita o dicha. La teoría pictórica no sugiere una forma de introducir una inscripción o emisión en la ilustración. Esto solo podría hacerse describiendo, nombrando o señalando la instancia particular relevante, y no se ha presentado ningún mecanismo para ese fin. La teoría pictórica de la cita tiene reminiscencias de la teoría de Frege de los contextos opacos, que nosotros llamamos oblicuos, tales como los creados por necesariamente, Jones cree que, Galileo dijo que, etc. Hay conspicuas diferencias entre estos contextos tal como los analiza Frege y la cita tal como la trata la teoría pictórica. En la cita las palabras pueden cambiar su parte del habla, pues cada expresión se vuelve un nombre o descripción, mientras que en los otros contextos esto nunca sucede. Y en la cita, mas no en otros contextos opacos, un absurdo tiene sentido. Pero existe la sorprendente similaridad de que en ambos casos se supone que algún recurso lingüístico crea un contexto dentro del cual las palabras adoptan nuevos roles referenciales. Este concepto de un contexto que altera la referencia nunca ha sido explicado convenientemente, y el mismo Frege expresó su recelo. Sin duda no se presta el tratamiento directo en una teoría de la verdad. El problema con la teoría pictórica, al igual que con el tratamiento que da Frege a los contextos opacos en general, es que las referencias atribuidas a palabras o expresiones en sus contextos especiales no son funciones de sus referencias en contextos ordinarios, y entonces las expresiones creadoras de contextos especiales, como las comillas o las palabras dijo que, no pueden ser vistas como expresiones funcionales. Un defecto central de la teoría del nombre propio de la cita consiste en que, si bien veía a las citas como expresiones bien formadas del lenguaje, no proporcionaba una teoría articulada que mostrara cómo cada infinitud de tales expresiones debía su referencia a su estructura. El experimento que acabamos de concluir demostró que es posible tratar a las citas como poseedoras de una estructura semánticamente significativa. Avancemos en esta dirección. Hitch ha insistido largamente en que las citas son en realidad descripciones, y por lo tanto tienen estructura, y ha criticado a la teoría del nombre propio tal como yo lo he hecho, si bien no relaciona sus críticas con la necesidad de una teoría de la verdad. Su teoría, tal como yo la entiendo, es la siguiente. Una única palabra entre comillas se nombra a sí misma. Esto es un nuevo ítem del vocabulario, y no es semánticamente complejo. No estoy seguro de que Gitch diga esto último. Hasta ahora, la teoría es igual a la teoría del nombre propio, pero una expresión más larga que se cita representa una descripción estructurada. Así, Alicia dormía abrevia a Alicia dormía, que se lee la expresión obtenida de escribir Alicia seguido de dormía.
Esta teoría tiene las ventajas de la teoría freudiana precedente y es mucho más simple y natural. Se la podría llamar teoría del deletreo de la cita. Tanto Tarski como Quine implican, por cosas que dicen, que ven la posibilidad de una teoría similar. De esta manera, Tarski afirma que si aceptamos la teoría del nombre, entonces los nombres comilla pueden eliminarse y reemplazarse en cualquier parte por nombres descriptivos estructurales, mientras que Quine sostiene que podemos disipar la opacidad de la cita cuando lo deseemos recurriendo al deletreo. Ambos tienen en mente el mismo recurso que Hitch, excepto que Hitch toma a las palabras como las unidades más pequeñas, en tanto que Tarski y Quine entienden que estas son las letras y símbolos individuales. En resultado, en las abreviaturas de la cita ordinaria es el mismo. En notación primitiva, que revela toda la estructura a simple vista, Hitch no encuentra problemas para escribir el lenguaje, pues solo cada palabra necesita comillas, pero sí tropieza con ellos para aprenderlo o describirlo. Tiene un vocabulario primitivo mucho más grande, el doble del tamaño normal si dejamos de lado la iteración. No hay ninguna dificultad en extender una definición de verdad a los recursos de deletreo que sugieren Quine, Tarski y Hitch, pero puede considerarse que estos recursos simplemente están abreviados por la cita usual. Puede respaldarse esta idea de una mera abreviación describiendo un método mecánico que permite utilizar ambos estilos de notación pasando sucesivamente de uno a otro. Así, dado el nombre comilla Alicia dormía, la máquina arranca desde la izquierda reproduciendo las primeras comillas, luego la A, luego otras comillas, luego un signo de concatenación, luego otras comillas, y así sucesivamente hasta que llega un conjunto de comillas del original. Las reproduce y para. El resultado será Alicia espacio dormía. Puesto que las dos notaciones son mecánicamente intercambiables, no hay razón para no considerar que una semántica para la una sea semántica para la otra. Luego, esto podría verse como una teoría de cómo funciona la cita en el castellano. Con modificaciones sería aplicable a otros lenguajes. Pero, ¿sería esta una teoría correcta de la cita ordinaria? Hay varias razones para decir que no. Nótese, en primer término, que la apariencia de las comillas en la notación expandida resulta extraña. La teoría opera identificando un grupo finito de unidades, palabras o letras, de las que se compone toda expresión del lenguaje a describir. Luego se introducen nombres propios inestructurados de estas unidades, junto con una notación para la concatenación. Una teoría así funciona igualmente bien y resulta menos equivocada si se eliminan completamente las comillas y se introducen nuevos nombres de los bloques constructivos. Para ilustrar esto, siguiendo el método de Hitch, supongamos que la palabra Ale nombra a la palabra Alicia y que la palabra DR nombra a la palabra dormía. Entonces, Alicia dormía estará descrito por Ale DR, o si usamos el método de Quine, Alicia espacio de oremeía, Aleicia espacio de oremía. Este pequeño ejercicio apunta a enfatizar el hecho de que esta teoría no captura nada de la idea de los signos de la cita, las comillas, nada de la idea de que uno puede formar el nombre de una expresión arbitraria encerrando a esta entre comillas. En la teoría del deletreo, ningún ítem articulado del vocabulario corresponde a las comillas, y entonces la teoría no puede reflejar una regla para este uso. La máquina simplemente conoce de memoria el nombre de cada una de las expresiones más pequeñas. Resulta claro que se ha perdido un elemento esencial de la idea de que las citas ilustran acerca de qué tratan. Una manera llamativa de ver qué es relevante para la estructura y qué no lo es, consiste en tratar de aplicar la generalización existencial y la sustitución de identidad. Una forma estándar de demostrar que la cita, tal como se la usa normalmente, no presenta su estructura en su superficie, consiste en observar
que de Alicia dormía es una oración. No podemos inferir X dormía es una oración. Tampoco, suponiendo que Ale nombra a Alicia, podemos inferir Ale dormía es una oración. Ni tampoco ALC dormía es una oración. Pero si usamos la versión de Gitch de la teoría del deletreo, podemos pasar de Alicia dormía es una oración a Alicia dormía es una oración. Y de allí a ALC dormía es una oración y luego a GE dormía es una oración. O ALCJ es una oración. En la versión de Quine de la teoría podríamos pasar de Alicia es una palabra a AIIBI es una palabra a XIYIA es una palabra. Estas derivaciones muestran claramente que las comillas no juegan un papel vital en la teoría del deletreo, y también que esta teoría no es una teoría de cómo opera la cita en el lenguaje natural. Se ha perdido un elemento esencial de la ilustración, si bien quizá no del todo, pues la teoría del deletreo parece depender de que la descripción de expresiones complejas reproduzca el orden de las expresiones descritas. En la descripción que provee la teoría, los nombres de expresiones particulares no necesitan semejar lo que nombran, pero en la descripción como un todo, los nombres de expresiones que están concatenadas están ellos mismos concatenados. Sin embargo, incluso este residuo de la idea de ilustración es superficial. Las descripciones que proporciona la teoría del deletreo son en sí mismas, desde el punto de vista de un lenguaje totalmente articulado, meras abreviaciones de algo más complicado, en lo cual el orden de las expresiones bien puede cambiarse. Pienso que deberíamos concluir que la teoría del deletreo de la cita no tiene conexión con la idea de que entendemos a las citas como expresiones ilustrativas. Hay otros importantes usos de la cita en un lenguaje natural que no pueden explicarse mediante la teoría del deletreo y que un lenguaje construido en la forma que ella sugiere no podría contener. La teoría del deletreo no podría, al menos bajo ninguna forma obvia, abordar aquellos casos mixtos de uso y mención que discutimos más atrás. Ni tampoco, por cierto, algún caso que parezca depender de una referencia demostrativa de una emisión o inscripción. Un uso importante de la cita en el lenguaje natural consiste en introducir nuevas notaciones por medio de su exhibición entre comillas. Esto resulta imposible en la teoría del deletreo en caso de que la nueva notación no esté compuesta de elementos que tengan nombres. En la teoría del deletreo tampoco podríamos usar la cita para enseñar un lenguaje extranjero basado en un nuevo alfabeto o notación, como por ejemplo el Khmer o el chino, puesto que estas son funciones ejecutadas fácilmente por la cita ordinaria, sea con o sin comillas. No podemos aceptar la teoría del deletreo como portadora de una descripción adecuada de la cita en el lenguaje natural. Hemos descubierto una breve lista de condiciones que una teoría de la cita competente debe satisfacer. La primera de ellas es que, al igual que una teoría para cualquier aspecto de un lenguaje, debería coaligarse con una teoría general de la verdad para las oraciones del lenguaje. Las demás condiciones son específicas para la cita. Una de ellas es que la teoría proporciona una función semántica articulada para los recursos de la cita, comillas o equivalentes verbales. Cuando aprendemos a entender la cita, aprendemos una regla con innumerables aplicaciones. Si uno quiere referir una expresión, puede hacerlo poniendo entre comillas una instancia particular de la expresión que uno quiere mencionar. Una teoría satisfactoria debe incorporar o explicar de algún modo esta aplicación. Y por último, una teoría satisfactoria debe explicar el sentido en el cual una cita ilustra aquello que se refiere, pues de otro modo sería inadecuada para describir importantes usos de la cita, por ejemplo, la introducción de nobles piezas de notación y de nuevos alfabetos. No es difícil llegar a una teoría satisfactoria, una vez que los requerimientos son claros. La dificultad principal surge, tal vez ahora sea obvio, a partir de las exigencias simultáneas de asignar una estructura articulada a las citas y de que éstas ilustren lo que mencionan.
pues la estructura lingüística articulada debe ser aquí aquella de la descripción, y el describir parece excluir la necesidad de ilustrar. El requisito de una estructura deriva de la exigencia subyacente de una teoría del significado, entendida aquí como una teoría de la verdad. Todo lo que se necesita es una estructura suficiente como para implementar la caracterización recursiva de un predicado de verdad. Mas una estructura suficiente todavía será demasiado en tanto consideremos el material citado como parte de la sintaxis semánticamente significativa de una oración. La cura es entonces dejar de lado esta presunción. Es natural suponer que las palabras que aparecen dentro de los límites de una oración son partes legítimas de la oración. Y en el caso de las citas, hemos acordado que las palabras dentro de las comillas nos ayudan a referir dichas palabras. Sin embargo, lo que yo propongo es que esas palabras entre comillas no son, desde un punto de vista semántico, parte de la oración. De hecho, ya es confuso decir que ellas son palabras. Lo que aparece entre comillas es una inscripción, no una forma, y lo que necesitamos de ella es que ayude a referir su forma. En mi teoría, que podemos llamar teoría demostrativa de la cita, la inscripción interior no refiere nada, ni es parte de ninguna expresión que lo haga. Son más bien las comillas las que efectúan todo ese referir y ayudan a referir una forma señalando algo que la tiene. En la teoría demostrativa, ni la cita como un todo, las comillas más su contenido, ni el contenido solo son, excepto por accidente, un término singular. El término singular está en las comillas, y se lo podría leer como la expresión de la cual una instancia particular está aquí, o para mostrar la forma en que puede ahora decirse genuinamente que la ilustración toma parte, la expresión con la forma ilustrada aquí. No desacreditamos esta teoría si decimos que deja de lado el hecho de que el material citado es sintácticamente parte de la oración. Si se lo toma haciendo abstracción de la semántica, la cuestión de la posición es trivial. En las oraciones habladas, la secuencia temporal ejecuta la función de la disposición lineal en la escritura. Pero si digo, capturé un pez así de grande, o capturé este pez hoy, mis manos o el pez no se tornan parte del lenguaje. Podríamos remover el material citado del corazón de la oración con la suficiente facilidad. La cita es un recurso para señalar inscripciones o emisiones y puede usarse, y a menudo se lo hace, para señalar inscripciones o emisiones espacial o temporalmente exteriores a la oración citativa. Así, si tras una afirmación suya yo digo, nunca se dijo algo tan cierto, estoy refiriendo a una expresión, pero lo hago indicando una incorporación de ese algo en una emisión. Las comillas podrían derivarse de manera de extraer el material citado de una oración en la cual aquellas no desempeñan un papel semántico. De esta manera, en lugar de Alicia dormía, es una oración, podríamos escribir, Alicia dormía. La expresión de la cual esto es una instancia particular es una oración. Imaginemos la instancia particular de esto, reforzada con dedos índices, señalando hacia la instancia particular de Alicia dormía. Descuento que resulta obvio que la teoría demostrativa asigna a las oraciones que contienen citas una estructura que una teoría de la verdad puede manipular sin complicaciones. Naturalmente se supone que hay alguna manera de dar cabida a demostrativos, y a este respecto yo he tratado de indicar que no existe ninguna dificultad real para hacer un lugar a elementos demostrativos o deíticos dentro de una teoría formal de la verdad. Por último, es obvio que se ha explotado y explicado la característica ilustrativa de la cita. Por lo tanto, la teoría demostrativa también autoriza el uso de la cita para introducir nuevas partículas de tipografía y para tratar lenguajes con nuevos alfabetos. Para concluir, consideraré cómo se las arregla con los casos mixtos de uso y mención que exhibiéramos más atrás. He dicho que para la teoría demostrativa, el material citado no forma parte, semánticamente, de la oración citativa. Pero esto iba más allá de lo necesario o de lo deseable. El recurso de indicar puede usarse sobre todo aquello que esté al alcance del indicador, y no hay razón para que una inscripción en uso activo no se pueda ostentar en el proceso de mención de una expresión.
Yo he indicado un tipo de caso importante y hay muchos más. Preste usted atención a lo que voy a decir. ¿Por qué usó usted esas palabras? Etcétera. Cualquier instancia particular puede servir de blanco a las flechas de la cita, por lo que en particular, una oración citativa puede, después de todo, contener por casualidad una instancia particular con la forma requerida para los propósitos de la cita. Tales instancias particulares cumplen entonces una doble tarea, una como engranajes significativos en la máquina de la oración, otra como objetos semánticamente neutrales con una forma útil. De este modo, Quine dice que la cita tiene cierta característica anómala. Puede transformarse más explícitamente en Quine dice, empleando palabras de las cuales estas son una instancia particular, que la cita tiene cierta característica anómala. Aquí, el estas va acompañado por una indicación de la instancia particular de las palabras de Quine. Para el caso de Annapuma, Dhaulagiri está próximo a Annapuma, la montaña cuya conquista Maurice Herzog describió en su libro con un nombre que tiene esta forma, indicando la instancia particular de Annapuma. Las reglas de Claughton y de Drogoff son aplicables, en el orden en que estas instancias particulares aparecen, indicando las instancias particulares de Claughton y de Drogoff.